Capítulo 10. De las Germaníes a la expulsión de los moriscos. Expansión económica y el Concilio de Trento. 1528-1609. Segunda parte. En una sociedad tan religiosa como era la sociedad del siglo XVI, la celebración y acuerdos del Concilio de Trento entre 1545 y 1563 supusieron un cambio radical que se mantuvo en la Iglesia Católica hasta el Concilio Vaticano II de los años 60 del siglo XX. El Concilio de Trento fue la respuesta de la Iglesia Católica ante el avance de las nuevas visiones del cristianismo impulsadas por Lutero o Calvino. Aunque, al contrario que otros concilios, como por ejemplo el propio Vaticano II, el Concilio de Trento no significó grandes cambios doctrinales, sino más bien convertir en dogmas cuestiones que todavía eran ambiguas o se discutían en el seno de la Iglesia. Aunque, como vemos en este lienzo de Tiziano de la época, con los soldados al fondo, el clima general del concilio no fue muy pacífico. Hemos hablado de dogma, pero ¿qué es un dogma? Según la Real Academia Española, un dogma es una proposición tenida por cierta y como principio innegable, o también un conjunto de creencias de carácter indiscutible y obligado para los seguidores de cualquier religión, es decir, una verdad absoluta. Por ejemplo, la Inmaculada Concepción, esto es la creencia que la Virgen estuvo libre de pecado original desde el primer momento de su concepción, no sería dogma hasta 1854. Mucho antes, franciscanos y dominicos habían discutido, incluso llegando a las manos, duramente sobre la Inmaculada Concepción. Los franciscanos, defensores de una fe más popular, defendían este principio por la cercanía de la figura de la Virgen al pueblo como madre sufriente. Hay que recordar que otro de los máximos elementos de religiosidad popular, como es el portal de Belén, también es un fruto de los franciscanos. Trento significó una reforma de la Iglesia Católica, que buscaba, a través del dogma de obligado cumplimiento, cohesionar totalmente a los fieles católicos a través de una doctrina unánime que buscaba la emoción y la sensibilidad de la devoción. Esto es reafirmar como dogmas gran parte de las cuestiones que Lutero y Calvino rechazaban. Trento fortificó la unidad católica, supremacía del Papa y una iglesia basada en la jerarquía. Las Sagradas Escrituras solamente podían ser interpretadas por la Iglesia, por lo que el latín pasaba a ser la única lengua litúrgica. En la base, los sacerdotes al cargo de las parroquias. Trento elevó su condición intelectual con la creación de los seminarios. Convirtió a los párrocos en la punta de lanza local de la Iglesia a través de sus nuevas funciones. Evangelizar a partir de las predicaciones de los domingos y días festivos y de las catequesis. Moralizar su vida diaria, con la confirmación de su celibato y el rechazo a vivir con mujeres que fue habitual en la Edad Media, como muestra esta ilustración. Y además el control de los párrocos sobre la vida diaria a través de los libros parroquiales que consignan el bautismo, la comunión, la confirmación, el matrimonio y la defunción, bases de los archivos parroquiales. El auge del culto a las imágenes favorece la expansión de procesiones públicas como propaganda pública de la fe. Las imágenes salen de las iglesias a la calle y para contemplarse se colocan sobre canastillos o palios. El momento del año litúrgico más apropiado para estos objetivos de buscar la sensibilidad y la espiritualidad y la emoción es la Semana Santa con la Pasión de Cristo. De ahí viene el auge del Ecce Homo y el dolor de la Virgen. Las imágenes se llenan de coronas de espinas, de dolor, sufrimiento y conducen a la divinidad hacia el fiel. Se buscan unas imágenes humanizadas, por lo que se enriquecen con flores, ornamentos y joyas. Esta nueva Semana Santa surge en Sevilla, como respuesta a las epidemias de peste que mataron a más de la mitad de la población de la ciudad. Cuando descendió la demanda de nuevos pasos, los imagineros sevillanos, los artistas que hacían los pasos, tuvieron que emigrar a otras ciudades, exportando el modelo de Semana Santa de Sevilla, el mayoritario en el sur español. Aquí tenemos la imagen del Ecce Homo de la Pobla del Duc, en esta imagen, perteneciente en su origen a la familia Soriano. Solamente es original las manos y la cabeza. Fue datada por el equipo restaurador entre la segunda mitad del siglo XVIII y principios del XIX. Fue restaurada en el año 2007 por la Diputación de Valencia y por las camareras de la Virgen de los Dolores el año 2006. Frente a la negación de luteranos y calvinistas, Trento refuerza el culto a los santos, a la Virgen y a los sacramentos,
Refuerza el culto a la Eucaristía y a la confesión. El culto a los santos, para promover la fe popular, intensifica el culto a las reliquias. La exaltación de la Eucaristía conduce a la gran explosión de la celebración del Corpus. Las obras prevalecen sobre la fe a través de la caridad, las limosnas y la asistencia social. Hay varios caminos para la santidad. El misticismo de Santa Teresa o de San Juan de la Cruz. El apostolado casi militar de San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús. La acción apostólica y social con los pobres de San Felipe Neri o de San Carlos Borromeo. En la imagen tenemos una imagen de la procesión del Corpus, la mayor fiesta de la ciudad de Valencia hasta las fallas de finales del siglo XIX. En este clima general de religiosidad, el culto a los santos provoca que cada orden religiosa, como medio de consolidar su influencia en la sociedad, atraer más aspirantes a la orden, incrementar las limosnas o conseguir el patrocinio de la nobleza, aspira a reunir reliquias y santos propios. Reliquias que ya en esa época se sospechaba dentro de la Iglesia que no eran muy fiables. Por ejemplo, en la imagen, este cordón umbilical atribuido a Jesucristo en la iglesia de Santa María del Popolo de Roma. Hay dos más en Chalons y en San Martín, pero también 64 dientes de leche del Niño Jesús. La idea del purgatorio genera una oleada de limosnas, misas por difuntos, indulgencias, etc., para ayudar a las almas que están en el purgatorio. Esto, unido a la inflación de reliquias, conduce a un enorme crecimiento de las órdenes religiosas, de subconventos promovidos por la nobleza, la creciente burguesía o los consejos municipales. Por ejemplo, de los 290 conventos fundados en la monarquía hispánica entre 1550 y 1574, se pasó a fundar 455 entre 1575 y 1599 y 449 entre 1600 y 1624. Por ejemplo, Valencia ciudad contaba con 49 conventos, Sátiva con 11 y 6 en Ontinyent. Se crea así la imagen de la ciudad conventual, como podemos ver en este plano de Valencia anterior a la mitad del siglo XIX. Una ciudad rodeada por murallas en la que solamente se visualizan los campanarios y cúpulas de las innumerables iglesias y conventos. Trento también conduce a grandes cambios en el interior de las iglesias. La exaltación de la confesión provoca que frente a la confesión colectiva de la Edad Media, ahora se promueve la confesión individual y que el confesionario sea un espacio público e importante dentro de las iglesias. Además, como ahora los sacerdotes deben ejercer de pastores de sus feligreses, las iglesias también se llenan de púlpitos desde donde realizar las predicaciones y sermones. La eclosión del culto a los santos promueve la apertura de las capillas en las iglesias dedicadas a un santo por parte de un particular o de una cofradía. Aquí podemos disfrutar de la espléndida talla de la Mare de Déu de Roser, datada en este siglo, que seguramente presidiría su capilla en la iglesia parroquial de la Pobla de Rugat. El arte se convierte en un medio de propaganda religiosa que debe ser entendida por un pueblo totalmente analfabeto. Por ejemplo, para entender la Santa o Última Cena, Judas Iscariote debía representarse con un cabello pelirrojo, semblante desconfiado y casi apartado del grupo del resto de los apóstoles. Tanto el arte como incluso la música sacra están organizadas y delimitadas por la Iglesia. Por ejemplo, la eclosión del culto a la Virgen y a la Inmaculada Concepción negada por Lutero significó su continua representación artística. Este lienzo que podemos ver de Francisco Pacheco, suegro del gran Velázquez, se puede observar la representación más habitual y tradicional y que ha tenido más vigor desde entonces. La Virgen representada como una joven, con túnica blanca, símbolo de pureza, y el manto azul, símbolo de eternidad. Sobre la cabeza 12 estrellas, una media luna, y a veces también aparece representada con una serpiente a los pies, símbolo de su victoria contra el pecado. En este caso, debajo de los pies, una luna transparente. El mar con un barco, los árboles, el campanario, etc., simbolizan que la Virgen intercede entre el mundo de los seres humanos y el sobrenatural de Dios. San Pedro del Vaticano es un ejemplo paradigmático del simbolismo del arte del barroco de Trento. Parece un grave error colocar el obelisco egipcio, que también tiene detrás un poderoso simbolismo. Este obelisco egipcio es el mismo que el emperador Calígula ordenó colocar en su circo privado, que empezó a construirse en la colina vaticana y que terminó el emperador Nerón.
En este circo se cree que fue crucificado San Pedro. Por lo tanto, el obelisco es un testigo mudo del martirio del fundador de la Iglesia. El obelisco fue trasladado al actual emplazamiento en 1586 por el Papa Sixto V para simbolizar el triunfo del cristianismo sobre el paganismo. Como vemos en esta diapositiva, cuando se entra en la plaza, el obelisco tapa la magnífica cúpula de Miguel Ángel, pero su emplazamiento está calculado. Todo el complejo exterior e interior responde a Trento y a la nueva concepción del poder espiritual del papado. El obelisco obliga al espectador o espectadora a moverse en círculos por una plaza que se abre como dos brazos con las estatuas de los 140 principales santos, hasta llegar a la basílica, en la que la cúpula simboliza la tiara del Papa. Así queda muy claro que el Papa, como representante de Dios en la tierra, acoge con sus brazos a los fieles. Además, desde la balconada de la fachada principal, todos los fieles pueden ver la bendición Urbi et Orbi. En el Reino de Valencia, Trento viene representada por la figura de Juan de Ribera, patriarca de Antioquía, arzobispo y virrey de Valencia. Como figura religiosa dirigió la fundación de unas 200 parroquias y la instalación de más de 83 conventos. De hecho, su carrera empezó muy pronto porque ya el Papa lo nombró obispo de Badajoz con apenas 30 años. Además de su faceta religiosa, fundó el Real Colegio Seminario del Corpus Christi, otra joya patrimonial valenciana, e introdujo el Renacimiento en Valencia. Con él también llegaron las reformas de gran parte de las órdenes religiosas. En esta diapositiva podemos ver el famoso caimán que se encuentra en el interior del Real Colegio Seminario del Corpus Christi. Según la leyenda, vivía en el río Turia y asustaba a todos los que se acercaban al río, hasta que un día un joven de la ciudad se puso una armadura de espejos y consiguió inmovilizarlo con el resplandor del sol. Así lo mató. Es un símbolo del triunfo de David sobre Goliat y por eso se expuso en el vestíbulo. Sin embargo, como sucede siempre en la realidad, es mucho menos divertida que la leyenda. En efecto, es un caimán del Caribe que el virrey de Perú regaló al patriarca Rivera. El patriarca lo crió hasta que murió en 1606 y lo colocó en el vestíbulo para recordar que era un espacio de silencio. Sin lugar a dudas, el mayor efecto histórico de Trento sobre la Pobla de Rugat fue la fundación del convento de los Santos Médicos de la Congregación de Mínimos de San Francisco de Paula, el único que se fundó en la Vall d'Albaida. En primer lugar, porque guió la religiosidad de la Pobla de Rugat hasta el siglo XIX. Y en segundo lugar, porque en su emplazamiento en buena medida modeló el crecimiento urbano del pueblo. Se trata, los mínimos, de una orden religiosa que respondía a criterios de reforma de Trento. Era una orden mendicante que ofrecía unos valores sintetizados en su lema Charitas, humildad y solidaridad con los pobres, su vector de predicadores cuales mares, el refuerzo de la penitencia y la confesión y, como reflejo de su origen franciscano, el cultivo de la religiosidad popular a través del culto mariano de la Virgen. Su fomento en el Regne de Valencia se debe a la política religiosa dirigida por el patriarca Rivera, que ayudó a difundir las ideas reformistas de una serie de religiosos con una vida ejemplarizante y una religiosidad popular, como San Luis Beltrán o el beato Gaspar de Bono de la Orden de los Mínimos. Estos factores propios de las consecuencias de Trento se unieron al ambiente de religiosidad de la época en el que la nobleza, la burguesía y los concejos municipales pugnaban por fundar conventos en sus poblaciones. En la Pobla se conoce con exactitud que los xurats de la vila, del Consell de la Vila, pertenecientes a la oligarquía local, ayudaron económicamente a la fundación, incluso otorgando un espacio para una huerta. En la imagen, frailes mínimos con su vestimenta en la actualidad. Así, un 23 de marzo del año 1603 se fundaba oficialmente el convento. En primera instancia era una pobre construcción. Se edificó sobre la antigua ermita gótica de los santos médicos Cosme y Damián, que se había levantado para intentar detener la pandemia de la peste negra. Por ello el convento recibió este nombre. También seguramente porque se trataba de un lugar situado a las afueras de la población, ya que la Pobla de la época terminaba en la Plaza de la Comuna, actual Plaza de la Independencia, hasta el Carreró del Trinquet de la Comuna.
De hecho, la crónica de la época señala que los primeros frailes dormían solo sobre unas cañas o en el desnudo suelo. El primer viaje del beato Gaspar Bono al convento para llevar a la congregación unos colchones creó una de las devociones más importantes de la pobla hasta el siglo XIX, la Virgen del Empeño, un lienzo que seguramente reflejaba una Virgen de la Soledad. Y en la imagen vemos la fiesta dedicada a Gaspar Bono en la Ciutat Bella de Valencia. Pero bueno, como dijo aquel, no he venido a hablar de mi libro y la historia del convento continuará en las siguientes entregas. Trento también supuso una revitalización de la Inquisición, del Santo Oficio, para perseguir cualquier práctica o sospecha contraria al dogma. La Inquisición nunca persiguió ni a judíos ni a musulmanes, sino a los convertidos que se creía que seguían practicando su religión de manera clandestina. También persiguió la introducción del protestantismo y prácticas consideradas en aquella época como anticatólicas, como la homosexualidad o la zoofilia. De hecho, el Tribunal Valenciano, uno de los más duros de la monarquía, persiguió preferentemente a moriscos convertidos a la fuerza del cristianismo. Alrededor de un 12% de casos hacen referencia a cuestiones sexuales, como bigamia, solicitación, que era cuando un párroco intentaba pedir favores sexuales a una feligresía de confesionario, o homosexualidad. Y un 18% sobre cuestiones dogmáticas, como luteranos, creencias heterodoxas o la blasfemia. Las condenas a muerte se fueron reduciendo durante el siglo XVII hasta llegar a un 4,06 y se calcula que casi un 30% de los inculpados sufrieron algún tipo de tortura. En este edificio de la céntrica calle Navellós de Valencia ciudad, con la plaza de San Lorenzo, se situaba el Tribunal de la Inquisición Valenciano. Curiosamente, es actualmente la sede de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción. El antiguo emplazamiento no es casual. Estaba justo en el centro del poder político y cultural de Valencia, Cap y Casal del Regne de Valencia. La catedral, la Casa de la Vila, la Generalitat, el Carrer Cavallers y la sede de la Inquisición. Por ejemplo, sabemos que el tribunal juzgó alrededor de 3.000 moriscos, unos 3.661 procesos homosexuales, con casi 50-60 que acabaron desgraciadamente en la hoguera, 845 casos de zoofilia, con 13 de ellos que acabaron en la hoguera. Otros 337 por superstición, entre ellos brujería, aunque en este aspecto, al contrario que en otros países europeos, las condenas de la Inquisición española fueron mínimas, ya que los inquisidores no se creían que las brujas de verdad veían al demonio y conocían los efectos alucinógenos que tenían la belladona. A pesar de estos terribles actos y consecuencias de la Inquisición, hay que considerar que un posible reo sufría más tortura y maltrato y tenía menos derechos procesales si era reo de una ciudad o de la monarquía. La Inquisición también impulsó la castellanización del Regne de Valencia, ya que sus procesos se redactaban en castellano. Se dice que en esta pechina, que se puede ver en la imagen, en el Paseo de la Pechina, en los jardines del Turia en Valencia, se arrojaban los cadáveres y se quemaban a los procesados por la Inquisición. El Santo Oficio se desplegaba en las ciudades y en los pueblos. Contaba con un personal asalariado y un personal no asalariado como comisarios, calificadores que solamente podían ser clérigos y familiares que no eran clérigos. El requisito era ser cristiano viejo, es decir, no descender ni de moriscos ni de judíos convertidos. Solamente podían ser casados y viudos. También hay casos de mujeres. No podían ser ni delincuentes, ni homicidas, ni bandoleros. Desde 1604 se prohibió a carniceros, pasteleros, herradores y oficios mecánicos que estaban atribuidos a judíos y moriscos conversos. Habitualmente eran caballeros, mercaderes y agricultores propietarios, ya que el cargo llevaba consigo prestigio y privilegios. Su misión era informar al Santo Oficio, ya que la Inquisición se basaba en las denuncias particulares. Nadie los conocía, cuestión muy problemática en las zonas rurales con un solo familiar. Después de pasar por una investigación, se entregaba el título firmado por los inquisidores y firmado como un notario, como podemos ver en esta imagen. Se entregaba una miniatura o certificado, se procedía al juramento de secreto, de ayuda al Santo Oficio y de dar cuenta de lo que se viera y entendiera. Como privilegios, tenía varios privilegios. Algunos es que en excepto de crímenes no podían ser juzgados ni por la justicia real ni por la justicia señorial.
acceso y preferencia a cargos públicos y llevar armas de manera legal. En la Pobla también se conocemos varios cargos del Santo Oficio de la Inquisición. En 1581 era Pedro y Ximeno, párroco de la Pobla. En 1601 el familiar era Bartolomé Pons Revert. En 1604 tenemos el ejemplo del proceso de investigación sobre los méritos de un posible familiar en la Pobla, en el que se dan cita más bien los rumores y cotilleos típicos de un pueblo que cuestiones verdaderamente contrastadas y verificadas de una investigación. Al parecer, alguien en la Pobla había acusado a una persona propuesta para familiar del Santo Oficio de ser descendiente de moriscos, esto es, de ser cristianos nuevos, basándose, como veremos en el texto que voy a leer a continuación, en cotilleos de pueblo. Se dice que esta persona, por tener tratos carnales un morisco con la bisabuela o rebisabuela del dicho Francisco, siendo ella casada, por algunas malas voluntades dirían que es posible que los hijos de dicho matrimonio sean del dicho morisco. Una segunda declaración, realizada por un tal Josep Bataller, decía que ha sentido murmurar de la limpieza de los dichos familia a algunas personas de esta villa, que ya son todos difuntos, sino Francesc Bataller, el cual es todo vivo y puede informar con mayor cercanía.